Patología de cabeza y cuello, parte 4. Nasofaringe. Entonces, ya básicamente entrando al espacio que comunica la faringe, está la nasofaringe o rinofaringe, como habíamos dicho, la amígdala adenoide nasofaringe es la que puede aumentar de tamaño y pues puede generar dificultad respiratoria en los jóvenes, en los niños, una respiración bucal, lo que genera la facies adenoidea, ¿no? La faringe como tal, la orofaringe como tal, puede entonces también inflamarse por origen viral, bacteriano, y puede afectar a las estructuras que están en la orofaringe, que son las amígdalas, básicamente las amígdalas palatinas. En este caso, como observamos nosotros, ambas amígdalas palatinas están muy aumentadas de tamaño, están hipertróficas, ¿de acuerdo? Tienen un aumento del tamaño. Recuerden que las amígdalas son parte de los órganos linfoides, junto con la amígdala lingual y la adenoides forman el famoso anillo linfático incompleto de Van der. En este caso, sobre estas amígdalas aumentadas de tamaño, existe exudado purulento sobre ellas. Es una faringoamigdalitis pultácea. Una amigdalitis pultácea tiene pus, ¿de acuerdo? Y aquí es importante recordar que el agente causal que más nos puede interesar es el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancefiel, que por inmunidad cruzada puede afectar. Puede hacer fiebre reumática en el corazón o puede ser una glomerulonefritis postestreptocócica en el riñón, o puede afectar a las articulaciones también. Entonces es muy importante corregir esto, tratar lo antes posible, obviamente con antibióticos como penicilina, ¿no? Bien, entonces recuerden que ese aumento del tamaño de las amígdalas palatinas se debe a un aumento de la cantidad de una hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Vean que el tejido linfoide está aumentado de tamaño, está revestido por mucosa oral, ahí están los forámenes que van a dar paso a los recesos de la amígdala, ¿de acuerdo? La superficie es de aspecto cribosa y ese aumento del tamaño de la amígdala se asume por el aumento del tejido linfoide en este caso. Bien, es importante eso. El diagnóstico que se da es hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Y clínicamente hipertrofia amigdalar grado 1 al 4, dependiendo cuán cerca estén una de otras y obstruyan el paso de alimentos, ¿no? En la cavidad oral. Bien, los tumores de la nariz, de los senos paranasales y la nasofaringe, pues algunos relativamente frecuentes están el angiofibroma nasofaringe. Como dice su nombre, hay una proliferación de tejido fibroso y de tejido vascular en la nasofaringe. Tan grande puede ser esa que puede protruir incluso y ulcerarse, ¿no? Y puede protruir de la mucosa hacia el exterior a través de los orificios de la cavidad nasal. Podemos ver estas imágenes que ocupan gran espacio en las imágenes de la tomografía o bien deforman también el macizo facial, ¿no? Una vez resecado, estas imágenes de aspecto estas masas de aspecto polipoide vistas al microscopio, entonces van a tener el aspecto de tejido fibroso y vasos sanguíneos proliferados. Otra lesión importante y relativamente frecuente son los papilomas nasosinusales, ¿no? Los papilomas nasosinusales, también llamados de Schneider, están asociados a infección por HPV 6 y 11. Y hay tres tipos de papilomas. El papiloma, en este caso, de tipo exofítico, el papiloma invertido o endofítico, que es el más grave porque su resección incompleta involucra mucha recidiva, ¿no? de los cuadros. Bien, y
estará un llamado también papiloma tipo oncocítico por el tipo de células. Bien, el papiloma de tipo exofítico, como vemos, son imágenes digitiformes, papilares, revestidas por epitelio proliferado, y pueden haber coilocitos, entonces, que crecen hacia el exterior, hacia la luz de la cavidad nasal. En cambio, el papiloma de Schneider o tipo invertido crece por debajo del epitelio nasal a manera de nidos que se invaginan dentro del epitelio, y sus bordes no pueden ser bien delimitados, de tal manera que si son mal resecados y su borde de resección tiene lesión, va a volver a recidivar y hay una posibilidad que recidive como maligno. El de tipo oncocítico, las células tienen ese aspecto oncocítico, un citoplasma más rosado, claro, y bueno, básicamente tienen los pedículos fibrovasculares alrededor, a manera de dedos, alrededor de los cuales se reviste o está revestido por epitelio. Aquí podemos ver otros ejemplos de papilomas resecados, vemos la parte tomográfica, endoscópica. Aquí podemos ver cómo se reseca ese tejido, esos papilomas, ¿de acuerdo? La histología nos va a dar el diagnóstico. Bien, entonces es muy importante el margen quirúrgico, ¿no? Que tenga tejido sano, es importante, de tal manera que los márgenes negativos asegurarían una correcta curación. En cambio, si solamente se retira el tumor y no se toma en cuenta o no se retira en profundidad y se obtiene tejido sano como borde de resección quirúrgica, entonces va a quedar lesión tumoral en el paciente y va a generar recidiva en todo caso. Una lesión maligna derivada de las células de la mucosa olfativa es el tumor llamado neuroblastoma olfativo o llamado esthesioneuroblastoma. Tienen diferenciación endocrina, ¿de acuerdo? Deriva del epitelio olfatorio y al crecer pueden generar gran deformación como estamos observando aquí. Bien, esa lesión básicamente está formada por células de aspecto neuroendocrinos, células pequeñas, redondas y azules, proliferadas, en este caso ordenadas a manera de nidos pequeños, sólidos. Aquí podemos observar que deriva del epitelio respiratorio y que puede protruir hacia la cavidad craneal y puede tener diferentes grados de invasión, lo que van a condicionar seguramente su evolución, ¿no? Su evolución biológica dependerá de eso, ¿no? Bien, no se sabe exactamente de dónde provienen, se supone que pueden ser de los neuroblastos de la capa profunda del epitelio olfatorio, de la placoda olfatoria, del órgano vómero-nasal de Jacobson o del ganglio esfenopalatino. Entonces exactamente no se tiene certeza de ello, sin embargo, pues pueden tener diferentes componentes, pueden formar rosetas, pseudorosetas, vasos, y tiene ese aspecto, ¿no? De células pequeñas, redondas y azules. Histológicamente, todos los marcadores de células neuroendocrinas, sinaptoficina, por ejemplo, son la cromogranina, entonces pueden ser positivos en estos pacientes. Dependerá la clasificación, si es que están confinados a la cavidad nasal, involucran otras estructuras, o pueden hacer extensión intracraneal o a los ganglios, o a metástasis a distancia si son malignos. Entonces, si son más agresivos, perdón. Puede ser sujeto a resección, obviamente una resección quirúrgica muy delicada, bien, y bueno, dependerá del avance de eso. Otra lesión maligna es el carcinoma nasofaríngeo. Como podemos observar, en la nasofaringe existe aquí una masa neoplástica vista aquí en otro corte que tiene bordes infiltrativos. Histológicamente es prácticamente un carcinoma escamoso, ¿no? Este carcinoma escamoso puede ser bien diferenciado, parecerse a queratina, parecerse a piel, como aquí observamos, tiene queratina, o no parecerse
en nada o muy poco al epitelio escamoso, bien diferenciados y pobremente diferenciados. Los pobremente diferenciados tienen buena respuesta a la radioterapia, en cambio los bien diferenciados tienen una mala respuesta a la radioterapia, por ende pueden recidivar más. Bien, la laringe. La laringe es el espacio que, bueno, va a dar ya paso a la vía aérea y también al esófago, ¿no? A la vía digestiva. Nos interesa sobre todo las cuerdas vocales, entonces a manera de repaso histológico podemos observar que la cuerda vocal está revestida por epitelio plano estratificado. La parte basal recién va a tener epitelio, la parte más inferior y distal va a tener epitelio respiratorio, por eso es que este punto es el que va a limitar la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Debajo del epitelio hay lámina propia y la lámina propia puede tener esbozos de músculo vocal, como en este caso. Bien, en función a eso, entonces tenemos que tomar en cuenta que fuera de los procesos llamados infecciosos, ¿no? Laringitis, epiglotitis, laringotraqueitis, etcétera, que bueno, no son momento para poder explicar, más van a hablar en la parte de pediatría seguramente y también en infectología, que tienen diferencias entre ellas. Nos interesa un poco más el enfoque morfológico, en este caso, donde las cuerdas vocales pueden tener nódulos o pólipos. Los nódulos son bilaterales, como estamos observando, y los pólipos son unilaterales. Estos básicamente son estas formaciones polipoides sobrelevantadas, están revestidas por el mismo epitelio plano estratificado no queratinizado, y el estroma es el que está proliferado, puede ser edematoso, mixoide, con inflamación incluso, o a veces incluso con vasos sanguíneos. Entonces podrán tener diferentes acepciones. Hay una lesión que se llama pólipo del cantante o nódulo del cantante, donde los profesores que utilizan la voz constantemente y los cantantes obviamente tensan muy frecuentemente las cuerdas vocales, de tal manera que esa tensión que se ejerce, esa vibración que se ejerce sobre las cuerdas vocales para generar diferentes tonos de voz, entonces pues va a generar inflamación, edema, fibrosis o degeneración del tejido, este tejido que está debajo del epitelio, y van a generar estas masas, ¿no? Que pueden confundirse con lesiones malignas incluso, ¿no? O benignas. Dentro de los tumores benignos, por ejemplo, de las cuerdas vocales, tenemos, por ejemplo, el papiloma asociado al virus del papiloma humano 6 y 11, que podemos ver en esquema aquí, estas imágenes verrucosas, ¿no? Aquí está la tráquea de fondo, estas imágenes verrucosas de aspecto de coliflor, ¿no? Que básicamente son papilomas. Aquí podemos observar, pueden estos también convertirse después de displasia de bajo grado, moderada, displasia severa, carcinoma in situ, carcinoma infiltrante, y ser estas masas blanquecinas dependientes de las cuerdas vocales, ¿no? De aspecto aperlado, porque están formando queratina seguramente, histológicamente tienen pleomorfismo, células proliferadas, infiltrantes, entonces corresponderán seguramente a un carcinoma, ¿no? Un carcinoma escamoso. El carcinoma de laringe tiene toda la secuencia que hemos dicho, desde hiperplasia, desde metaplasia, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ y carcinoma infiltrante cuando rompe la membrana basal e infiltra. Vean estas piezas de autopsias donde podemos ver estas masas tumorales que dependen de la laringe y que han crecido en este órgano, ¿no? Y afectando las estructuras locales. El oído. Bueno, el oído, recuerden que tiene tres partes, oído externo, medio e interno. Básicamente, si hablamos de procesos infecciosos, el que más llama la atención es el de la infección de
del oído medio. Aquí podemos ver la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Y diferentes grados de otitis media. En este caso, supurativa. Aquí podemos ver un exudado de trasfondo detrás de la membrana timpánica. Detrás de la membrana timpánica podemos ver cómo hay un desnivel, un nivel hidroaéreo incluso, donde podemos ver ese exudado. Y aquí completamente llena la cavidad, el oído medio de ese exudado, ¿no? A la otoscopía. Aquí claramente se ve ese nivel hidroaéreo que les hablaba con exudado. ¿Cuáles son las causas de otitis media? Fundamentalmente pueden ser virus, ¿de acuerdo? Entre los más frecuentes, sincicial respiratorio, influenza, pero bacterias, ¿no? Neumococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, por ejemplo.